Estamos comenzando a grabar aquí mientras se suman nuestros queridos amigos y amigas en nuestra reunión mensual, que no crean que los teníamos abandonados de las reuniones previas, solamente que la reunión del mes de abril se tuvo que posponer por una presentación de un libro de la cual ya sabrán que hemos estado con mucho trabajo. Y ahora durante el mes de mayo tuvimos el evento de cofradías y devociones en Sevilla, que lamentablemente no podía ser registrado, pero tuvimos participación virtual bueno, muchos amigos de diversas partes del mundo y vimos a varios amigos y amigas de la comunidad Wiñay, cosa que nos llenó de mucha alegría, así que les agradecemos mucho todo ese apoyo incondicional. Y bueno, era muy reconfortante verlos desde Sevilla apoyando, comentando, preguntando también. Y bueno, y eso. Y este es un evento que teníamos pendiente que corresponde a la versión en castellano, en español, del evento que nuestra querida Paulina Hernández Vargas realizó en la Universidad de Po hace más o menos un mes. Pero yo creo que además aprovechando este giro más investigativo que tiene Wiña y 2025, la idea entonces es también que presente y que aventure investigaciones más actuales. Así que mientras se van sumando nuestros queridos amigos y amigas, uno por uno, y sin más dilación, vamos partiendo con este evento para el cual damos las gracias a nuestro amigo Raúl Montero, a Juan Gómez Guaxo, a Lorena Villablanca, que nos acompaña ahí en la comoderación, y por supuesto a nuestra querida Paulina. Entonces, muy buenas tardes para el Perú, que son las 6 de la tarde en Perú y Colombia, en Chile las 7, en Argentina las 20 horas, aquí en España la 1 de la madrugada y en México las 17 horas para nuestra amiga Paulina, en nombre de WINAI, Instituto de Investigación en Arte y Cultura Visual Andina. Les damos la más cálida bienvenida a esta nueva sesión de nuestro ciclo de conferencias 2025, ya terminando más bien el primer semestre. Saludamos con un afecto muy especial a las y los investigadores, colegas, estudiantes y al público general que nos está acompañando, que se está sumando ahora a esta reunión mensual desde lugares muy diversos. Estamos viendo aquí a Ana, a Nick Paus, a Michelle Piaggio, nuestra amiga que le vamos a dar ahí el acceso. ¿Qué tal, Michelle? A Mónica Vargas, nuestra incondicional Rosana Kwong, a Samsung SM, a Kevin Sánchez, a Jorge, a Javier Colmenares, mucho más incondicional que Luis Miguel. Anthony Holguín está por ahí también. Muy bienvenidos todos y todas y bueno, un gusto siempre verles. Gracias, bueno, por sumarse esta noche, a esta tarde, a este espacio donde vamos a explorar juntos acerca de cultura visual, historia y reflexión crítica desde y sobre América Latina. Como siempre mencionamos, este evento es posible gracias a una red de apoyos que queremos agradecer permanente y sinceramente. En primer lugar, a la Universidad de UCH, en segundo lugar, al Centro de Estudios Andinos de la Universidad de Varsovia en Cusco. Y por supuesto a la colección de devociones marianas de nuestro amigo, el señor Francisco Llávar, cuyo respaldo valoramos muy, muy profundamente. Yo sigo rellenando aquí mientras se van sumando, ¿ah? Antes de comenzar también, y esto no es relleno, queremos, a nombre de Winnie, compartir una invitación muy especial, aprovechando este encuentro aquí con nuestra amiga Paulina, y la convocatoria y para ir avanzando las actividades en las que seguimos colaborando. Del 4 al 6 de junio, ahora 2025, muy prontito, en la Casa de la Cultura del Cusco se va a celebrar el 20º aniversario del proyecto Pesca, encabezado por nuestro querido amigo Almerindo Giava. Y va a haber presencial, un evento exclusivamente presencial con conferencias, conciertos, con encuentros varios que van a poner en valor 2 décadas, una persona crecida ya, 2 décadas de un pantalón largo de pesca, de investigación sobre la circulación de grabados europeos en el arte colonial americano. Repito que va a ser un evento exclusivamente presencial, donde en el antiguo Colegio de San Bernardo en Cusco, en la calle San Bernardo número 25, así que quienes puedan asistir, por favor asistan, que el programa está de cine
Y le estábamos dando estos días relevancia al evento de Paulina y a partir ya de mañana el equipo Wiña empieza con la difusión fuerte de este evento con el profesor Almerindo Ojeda y las personas que van a asistir a estas ponencias. Y entonces esperamos poder reencontrarles allí, seguir compartiendo saberes, imágenes, grabados que nos conectan como región. Y bueno, sin más dilación de esto, Paulina, si estás allí, te vamos a comenzar a presentar, porque esta tarde, esta noche, esta madrugada aquí en España, tenemos el privilegio de contar con la participación de una amiga muy antigua que trabaja con nosotros ya desde el año 2022, cuando hizo su curso de Relaciones Intervirreinales entre Nueva España y el Perú y que ella está en la última etapa de su investigación y nos viene a compartir novedades sobre aquello, que es Paulina Hernández Vargas, quien esta noche nos presenta la conferencia titulada Signos y símbolos de la Tierra, rasgos culturales comunes entre Nueva España y Perú en la pintura del siglo XVIII. Paulina, nuestra querida amiga Paulina Hernández Vargas, es actualmente candidata a doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en estudios latinoamericanos y licenciada en relaciones internacionales. Paulina se ha dedicado al estudio de la historia cultural de América Latina en general y al arte latinoamericano en particular. En 2018 obtuvo la mención honorífica a la mejor tesis de maestría del premio Francisco Javier Clavijero de Historia y Etnohistoria del INA por su investigación titulada Interculturación entre los virreinatos de América, el caso de la pintura novohispana en Perú. Paulina Hernández Vargas cuenta con experiencia en investigación histórica, gestión cultural y museos en México, Perú, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos y España y su línea de investigación son las relaciones intervirreinales y la construcción de identidad latinoamericana a partir del arte. Esta tarde, esta noche, hemos decidido dedicarle este encuentro en solitario a Paulina, monográfico, para que tengamos la ocasión también de conversar de manera más reposada, de manera más íntima quizás. Y por favor, quienes vayan teniendo preguntas, las pueden ir dejando desde el chat o también cuando acabe la conferencia, alzar la mano virtual en el momento de espacios de preguntas y comentarios. Entonces, querida Paulina, la palabra es toda tuya y como decimos siempre, el honor es todo nuestro. Hola Vicky, hola Lore, hola comunidad Wiñay, ¿cómo están? Qué bonito saludarlos. Gracias por la presentación, por las palabras, por los anuncios parroquiales. Como siempre, un gusto, ¿no? Estar acá saludando a todos. Noto que muchos siguen entrando a la sesión. Así que les voy a dar como el intro del tema, pensando sobre todo en lo que dijo Vicky, que va de la mano con la charla que dimos hace poquito en la universidad de nuestro colega Joseph Albanese, allá en Indiana. Em, para la charla que dimos ese día y que también se transmitió a través de la plataforma de Wiñay, como que parte de lo que se retomó, lo que compartí, fue algo que también ya estuvimos dialogando en Wiña y en 2022, que son las relaciones que existen entre, o que existieron, entre la Nueva España y el Perú, y cómo se expresan a través de la circulación de autoridades y la circulación de arte. Resulta que estos temas yo los vengo manejando desde la maestría. Y entonces, cuando comencé el proceso de doctorado, la línea de temporalidades que estaba manejando se me quedó chiquita. Yo ya no estaba nada más revisando la parte de virreinal, porque muchas de estas realidades interconectadas se movían al siglo XIX. Entonces ya tenía que ver más que virreinatos con la construcción de los estados nacionales en América Latina y en específico en México y Perú. Entonces, lo que el día de hoy les quiero compartir para poder seguir con el diálogo que hicimos de 2022, la charla en Indiana, es técnicamente como una presentación en sociedad
del primer capítulo de mi tesis de doctorado. Spoiler, afortunadamente lo estoy terminando ya. Yo creo, yo espero esta semana ya entregar el tercer capítulo, que es el último. Y temporalmente yo estoy cubriendo el último tercio del siglo XVIII y hasta 1867. Lo que hoy les voy a compartir es específicamente este último tercio del siglo XVIII. ¿Por qué? Porque nos deja en la antesala de las guerras de independencia y cómo se fueron también construyendo elementos culturales similares en común entre México y Perú. Yo creo que ahora sí ya no estoy escuchando tantas campanitas entrando. Por ahí veo a mucha gente conocida y sí no quiero dejar de saludar y agradecer que anda por acá Lorenzo, Mara, Joseph anda por acá. Anthony, Holguín, no manches, no tenía muchísimo tiempo que no sabía de ti. Bueno, muchísimos y queridísimos colegas, ¿no? Que están en todas las partes del mundo. Muchos son de Perú, evidentemente, porque estos temas pues nos tocan a mí desde México, a ustedes desde Perú, y me da muchísimo gusto y me siento muy feliz de que me estén acompañando hoy por acá. Hay muchos nuevos que no ubico, entonces me va a hacer muy feliz terminar la charla y que empecemos a dialogar. Insisto, yo hoy no los quiero saturar de información. La investigación escrita y a dedillo va a estar en la tesis de doctorado. Y lo que hoy les voy a compartir son específicamente lo siguiente. Vamos a entrar en materia. Los rasgos culturales que existieron o que fueron comunes entre Nueva España y Perú, expresados completamente en la pintura del siglo XVIII. Hay una frase que me gusta muchísimo de varios de los inventarios que consulté para la tesis previa, que hablaba de productos de la tierra. Los productos de la tierra, cuando los veíamos escritos en los inventarios, se refería a cosas que se habían cultivado o producido en cada uno de estos elementos. Si, por ejemplo, era un embarque que iba de Nueva España hacia Perú y decía producto de la tierra, pues seguramente se estaba refiriendo a alguna fruta, alguna verdura, algún elemento que se haya fabricado. Y a la inversa, cuando era de Perú hacia México, muy probablemente era vino, era tabaco, no, era cacao, y bueno, algunos otros materiales, ¿no? O productos que se realizaban allá. Pensando entonces en esta frase de la tierra, es que desarrollé el título con signos y símbolos. Porque al final del día, si todos nosotros que estamos familiarizados con el tema de las imágenes y los documentos, pues es a través de estos en donde se expresan, a través de signos y símbolos, los procesos o las culturas a las cuales pertenecen y por las cuales también se van creando estas culturas. Entonces, en el propio flyer, que aparte quedó bien bonito, gracias Vicky y Lore, sí alcanzan a ver que es el frontispicio, ¿no? Una portada de un libro. Y de un lado tenemos una representación del Perú y del otro lado de la Nueva España. Y vemos ya elementos que nos empiezan a ser como muy familiares por las vestimentas, los atributos indígenas de realeza, los escudos con los cuales estamos familiarizados y que pues están llegando incluso hasta nuestros días, ¿no? Pienso en el caso de México, con el águila parada en el nopal y devorando una serpiente. Em, Déjenme avanzar a la siguiente para pues ir ya entrando en materia y no nada más que revisemos el flyer, ¿no? Vamos a tener 8 rasgos culturales en común y creo que el primero y el más lógico es este que está aquí escrito. La hispanidad y la cristiandad fueron una matriz cultural que operó y que se interculturizó con los pueblos indígenas tanto de Mesoamérica como de la zona andina central. Y aquí quiero que pensemos en que estamos a finales del siglo XVIII y entonces ya hay
una cultura nueva y diferente a la que existía en el momento de las conquistas. A ver, no les estoy diciendo nada nuevo. En este sentido, no estamos descubriendo el hilo negro. Lo único que estoy logrando es como sistematizar algunas, algunos conocimientos que ya tenemos, porque además nos pasa algo. En América Latina, a lo largo del siglo XX sobre todo, hemos o se hizo muchísima investigación desde las fronteras nacionales. O sea, lo que pasaba en México solo se estudiaba pasando en México, lo que pasaba en Perú, lo que pasaba en Colombia, como si solo hubiera sido en esos territorios. Y se nos olvida, o sea, perdón, se nos olvidaba que en realidad eran territorios que estaban interconectados, bueno, por la realidad hispana, pero también porque previo a la conquista había comunicaciones entre los pueblos del continente. Entonces, aquí es como existe un mosaico cultural al cual llega una cultura eh, invasora, conquistadora, con elementos muy fuertes que entran en contacto. Y ese contacto, pues, inicialmente fue militar, fue simbólico, fue violento, y con el paso del tiempo fue como matizándose a través del comercio, a través de los matrimonios, a través de la incorporación de todas estas realidades en una sola. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en la hispanidad y la cristiandad, justamente creo que nos ayuda a hablar sobre la lengua madre o la lengua franca que empezó a circular por todo el continente, que en esencia fue el español. O sea, cada uno de los pueblos indígenas, tanto de la zona de Mesoamérica como de la zona andina central, tenían ciertos idiomas dominantes, ¿no? En el caso de acá, pues era el náhuatl, en el caso de allá era el quechua o el aymara, dependiendo la zona, y existían muchos otros. Y a cada uno de estos pueblos llegó una cultura dominante a través de ciertos rasgos, que en este caso, bueno, pensemos si hablando del ejemplo del español, se empezó a relacionar y a mezclar. Tres cosas. Uno, estoy partiendo de separaciones antropológicas para definir a las áreas culturales. Entonces, estoy pensando en Mesoamérica como de la mitad de lo que hoy sería México hasta de la mitad de lo que hoy es Centroamérica, en mapas. Y a la zona andina central, prácticamente el territorio que abarcó en su máxima extensión el Imperio Inca, que es lo que corresponde dentro de los rasgos culturales. Estas clasificaciones son completamente, o sea, datan de los años 40, 50 del siglo XX, pero nos siguen sirviendo muchísimo para más o menos ubicar cuáles fueron los territorios principales a los que llegó a interculturizarse esta tradición cultural más fuerte o más dominante por diferentes motivos. Segundo, es que el paradigma que yo utilizo para explicar o la teoría que utilizo es la de la interculturalidad. Que si les pongo como un ejemplo, es una cultura se encuentra con otra y generan nuevos procesos. Este encuentro puede ser violento, puede ser pacífico, pero nunca ninguna cultura se va limpia. No existe un proceso solo de aculturación en el que una cultura absorba todo de la otra, ni existe un proceso de desculturización en donde se le quiten todos sus rasgos al pueblo dominado. En realidad, aquí lo que estamos viendo es, digamos, bajo el concepto más común o tradicional de los mestizajes, lo nuevo que ocurrió. Pero como yo lo estoy viendo a un nivel macro, hablar de mestizajes no me está sirviendo mucho categóricamente como en concepto, sino lo veo de manera continental y en este caso regional. Obviamente estoy pensando en los dos virreinatos primigenios, en los dos más importantes y en los que fueron, pues a final de cuentas, el motor del planeta durante prácticamente 3 siglos, porque todos sabemos que de acá se sacaban los recursos naturales que se iban a Europa vía España y circulaban en el mundo hasta regiones lejanas como Asia, ¿no? O África. Entonces, estos elementos propios de la hispanidad, como el español, ¿no? El idioma, el castellano, va a tener otro, que es el tema de la religión.
y una religión entendida como la cristiandad global, la que existía en ese momento. Estoy pensando en ocurre algo y bueno, creo que ya también algunos de los que me conocen saben que soy profesora. Entonces, estos temas en México siempre hay que agarrarlos con muchas pincitas, o sea, con mucho cuidado, porque México es un país laico y yo doy clase en escuela pública. Entonces, ¿cómo abordar un tema religioso desde los procesos culturales? Específicamente a través de los símbolos, a través de los elementos que pueden o no estar en común y los ritos o la ritualidad que se va gestando. En los ejemplos que yo les estoy poniendo acá, son dos símbolos muy fuertes y muy complejos, porque por un lado está un Santiago Matamoros, que sabemos que a lo largo de los años se convirtió en un Santiago Mataindios, o sea, un santo que en España era conocido por defender a la religión cristiana de los moros, pero que cuando llega a América lo hace de la herejía indígena. Y entonces esto es bien interesante porque por un lado hay indígenas en un primer momento que evidentemente no adoptan la religión cristiana o el cristianismo como un proceso global, ¿no? O el catolicismo per se, sino que lo van haciendo a través del paso de las generaciones y ahora existen como un abanico de tipos de indígenas, aquellos que son todavía, y chequemos los conceptos, ¿no? Que se manejan, porque son muy acorde a la época de estratificación de personas, o sea, evidentemente. Hoy son categorías complicadas, ¿no? De llevar en la vida diaria, pero tienen que ver con indígenas civilizados, indígenas bárbaros, quién manda a pintar algo para decir yo estoy como en buenos términos con la religión católica. Entonces, por un lado tenemos un Santiago y por el otro lado tenemos, además esta pintura es bien bonita, es eh, San Juan en una visión, ¿no? De la Virgen, ¿no? Una Virgen del Apocalipsis, pero en la advocación específica ahora de la Virgen de Guadalupe, que también para los amigos que nos vimos en Granada, en España el año pasado, esto fue uno de los elementos principales que explotaron, ¿no? Que circularon muchísimo de Nueva España hacia Perú, la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe se inventa acá, en México, se desarrolla su simbología, se hace popular, se apropia, ¿no? Y es a lo que vamos. O sea, el cristianismo es uno en Europa y cuando llega a América se tiene que renovar, se tiene que adaptar, tiene que desarrollar nuevos discursos iconográficos que sean afines a las personas a las que les está llegando y por eso se crean, pues, vírgenes indígenas, vírgenes morenas, que tampoco es nuevo, porque eso ocurría allá en la península hispana, pero con otras características. Y cuando llegan por acá, y ya pues estamos en el siglo XVIII, o sea, ya es todo este proceso de construcción del mito, de cómo se difunde y otra cosa bien interesante que yo pues descubrí hace poco, yo no lo sabía, pero ya otros sí ya lo sabían, era que la circulación de la Virgen de Guadalupe hacia el Perú en realidad comenzó desde muy tempranos años. O sea, estamos hablando que desde los años prácticamente 40 del siglo XVI. O sea, a la par en la que en México o en Nueva España se está construyendo la devoción a la Virgen de Guadalupe, está ocurriendo también en Perú. Y luego se va a reforzar por el envío de las imágenes que se van haciendo y por este prestigio que va ganando. No sé por qué el host me muteó un momentito, pero ya me quité el mutis. Lore, por ahí no sé si todo bien. Puede ser yo, Y querida. yo silenciando otros, perdón. Ok, 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 va, va, va. Sí, bueno, ya. Entonces, ¿qué estaba? Ya. La hispanidad y la cristiandad como una matriz cultural común. Ese es como el gran paraguas, ¿no? Que nos vamos al que nos vamos a acoger para poder ir desarrollando el resto.
El segundo rasgo cultural que vamos a compartir y que tiene que ver, todo, mucho de lo que vamos a hablar tiene que ver con cómo se adoptó la hispanidad y la cristiandad. Y en este caso es la búsqueda de patrones, ujú, que nos den prestigio, que nos den poder, que nos den solvencia divina, que nos permitan interceder ante Dios y que no deje a América o a los virreinatos americanos como un territorio de segundo nivel, ¿no? Como demostrar que a través de nuestras figuras santas, acá también hay nivel, hay prestigio. Y eso es bien interesante, porque evidentemente la primera y la más importante pues fue Santa Rosa de Lima, porque fue la primer santa americana, porque muchos sectores sociales de toda la región de todos los virreinatos la adoptaron y ayudó a dejar en claro, ¿no? Ante el resto de la cristiandad, que en América también había divinidad, ¿no? Que acá también éramos un territorio elegido por Dios, porque aquí también había santos. Y así como Santa Rosa, en un primer momento, pues fue obviamente la patrona del Perú y la patrona de la América. En Nueva España hubo un crecimiento y una popularidad eh, muy acorde a la época también de San José. Un San José que ya no se representa viejito, se representa muy joven, ¿no? A veces hasta se confunden en los rostros, ¿no? Con Jesús. Y que tenía como esta potestad de la gran majestad, del gran virrey, del ejemplo del padre, del gran protector. Entonces, ¿qué estamos diciendo o qué es a lo que vamos a ir hablando todo este tiempo? ¿Qué cosas tenemos en común? O sea, ¿por qué? Y me adelanto un poquito, no nada más al final de la charla, sino al final de mi investigación, de la cual forma parte esto. A mí me interesa saber qué tenemos en común como América Latina y por qué nos parecemos y cómo podemos utilizar todos estos elementos en pro de la región. Yo siempre, bueno, y también eso tiene que ver con mi formación como internacionalista, estoy pensando el pasado y las cosas que se ven bien etéreas y la pintura, shalala, en hechos prácticos. Am, en todo lo que tiene que ver con cooperación cultural, relaciones comerciales, tránsito de personas. O sea, si le soy muy honesta, yo estoy completamente en la tónica de la Unión Latinoamericana en los términos de Bolívar. Entonces, para mí, el trabajar en la búsqueda de estos rasgos culturales va completamente encaminado a averiguar qué tenemos en común, para ver cómo podemos utilizarlo en pro de la región. Porque además es una región que tiene muchas dificultades y que en realidad no debería, porque pues es muy rica. ¿Cómo podemos darle la vuelta? Cada uno desde su trinchera, pero entonces nosotros tenemos que entender primero quiénes somos, cómo nos podemos llevar mejor, ¿no? O sea, qué pasa con las rencillas entre los países y por qué no atacar desde lo que sí tenemos en común para generar procesos contemporáneos pues más amigables entre los países. Entonces, primer rasgo cultural, esta interculturación que hubo de la hispanidad y la cristiandad como matriz. El segundo es la existencia de patrones. Ajá. La patrona más importante, que va a ser en ese momento la Santa Rosa de Lima, para Perú, y para México, o bueno, Nueva España, que sería San José. Y aquí una acotación, porque conforme se fueron pasando los años, fueron también perdiendo popularidad o importancia y fue subiendo cada vez más el valor de la Virgen de Guadalupe. Santa Rosa fue muy importante en México, sobre todo en Ciudad de México, en Puebla, en Oaxaca, pero en realidad es un elemento que sigue vigente todavía hasta el siglo XIX. Por ahí empieza a bajar y es cuando entra con todo su poderío simbólico la Virgen de Guadalupe, hasta que en 1910 la hacen patrona de la América Latina. Y esa es otra cosa también. El concepto América Latina, evidentemente, pues no está inventado para estos años, para el final del siglo XVIII. O sea, todo el siglo XIX vamos construyendo este proceso.
tenemos que partir forzosamente de estos elementos. El tercer rasgo cultural, y para variar, ya me extendí un montón, son 5:30, perdón. Em, el tercero, y es centrándome específicamente ya en Santa Rosa de Lima, es la noción de la primer santa americana, pero que ya no como patrona, sino como un símbolo que va a dar sentido identitario a los habitantes de Perú y de Nueva España. Y es lo que les decía, acá también fue súper importante Santa Rosa de Lima. Yo sé que en Perú hoy Santa Rosa de Lima es una de las santas, pues evidentemente más importantes, tiene su fiesta, se cierran las calles, ¿no? Cuando es su santoral. Hay representaciones de Santa Rosa prácticamente en todas las iglesias y aparte pensando que México y Perú son países muy católicos, pero la religión se vive, la religiosidad se vive de manera diferente. Em, no me atrevo a explicar las maneras específicas, porque tiene que ver con procesos de separación entre la iglesia y el Estado que ocurrieron en el siglo XIX, em, pero así como es de importante Santa Rosa de Lima en Perú, lo es en México, o bueno, lo fue en Nueva España. Y la idea central es esta que está acá. Validación celestial para los habitantes de esta parte del mundo. Y esto hacía o nos ponía en una condición de igualdad frente a cualquier otro territorio del mundo cristiano. Porque, y se los dije hace un momento, significaba que acá también había divinidad, ¿no? Era tierra de santidad como tal. Em, La imagen que escogí, aparte me gusta, porque tiene elementos que nos van hablando de la América, de una América que se está construyendo. O sea, acá abajo, esta de acá, no sé si se alcanza a ver mi cursor. ¿Me confirman? Perfectamente, profesora. Ah, va, va, va. En torno a Esta la parte figura de que me han acá. tocado de plumas. Exactamente, es una alegoría de América como territorio, ajá, como continente. Estas alegorías vienen del siglo XVI, de grabados sobre todo europeos, pero que cuando se apropian y se reinterpretan desde la pintura americana, pues va a ir teniendo elementos como muy característicos. Y aquí, esta Santa Rosa no nada más tiene pues su iglesia, ¿no? Sus atributos propios de la iconografía, sino que nos está mostrando cómo protege, cómo acompaña a el Perú, representado a través de pues un indígena inca, ¿no? Pero a la América toda. Y la América se fue construyendo como la América hispana, y luego se fue cambiando o se fue reconstruyendo, resignificando hacia la América Austral, la América Central y la América Septentrional. Y cuando se separaron estas tres, hubo otra vez un proceso de unificación que ya no era la América, que después se convirtió en la América Latina. Es decir, todos los símbolos que nosotros revisamos van a tener momentos de mayor o menor popularidad y que significan cosas diferentes dependiendo del momento. Aquí en específico es Santa Rosa, em, teniendo como al Perú, pero también toda la noción de lo americano. Vamos con la otra. Preguntas, ¿aquí vamos bien? ¿Todos? ¿Dudas? ¿Algo? Si hay preguntas o algo, también les abrimos el canal del chat o pueden levantar la mano virtual Ah, o si no, guardar preguntas para el final ajá. de la ponencia. Si no, hasta el final, no pasa nada. Pero sí es como importante que me digan si vamos bien. Porque según yo lo estoy haciendo como muy ameno, amigable, para que no sé cómo sea como tan pesado, porque es mucha teoría. Entonces, vamos con el punto 4. Dijimos que iban a ser 8. Y aquí es la noción del patronato regional. El patronato. Ah, ok. Alguien entró. Ya, ya, perdón. Se me fue la idea. Nada, nada. Profe, A partir de acá es, puede silenciar los sonidos, ¿ah? sí, ya, ya lo hice ahorita. Es que se escucha algo, pero ya, ya, ya.
Lo que les decía, cómo este patrocinio o esta aparición tanto de Santa Rosa y su importancia y de San José, conforme pasó el tiempo, fue cambiando. Y en el caso de Nueva España fue muy evidente porque la principal e importante fue pues la Virgen de Guadalupe. Y algo que me gusta y que aparece pues en las pinturas de uno y otro virreinato es esta manera de representar, ¿no? A lo americano. Para mí también es una manera de expresar lo que les había dicho hace ratito, de que es una sociedad muy estratificada. Y aquí nosotros podemos ver cómo hay dos indígenas, pero no son iguales. Hay uno que está vestido como bajo a la manera contemporánea, ¿no? De la época, y otro que está con taparrabos, con plumas, con penacho, como más salvaje. Entonces, evidentemente comienzan pues también los símbolos, ¿no? De cómo los propios grupos indígenas que adoptaron la religión católica se empiezan a representar a sí mismos para diferenciarse de los otros que no. Obviamente, esta época es un tiempo en el que, así como cosas buenas se gestaron en América Latina, se gestaron otras malas. Y abiertamente puedo decir que mucho del racismo y el clasismo que tenemos hoy en nuestro continente, en nuestra región, viene de este sistema de una sociedad de castas y en los símbolos en los que se fueron gestando. Si hoy queremos combatir estas malas prácticas de la sociedad, pues tenemos que entender primero de dónde vienen. Y hay que remontarnos hasta estos años, ¿no? Porque por un lado en aquellos años, pues daba un sentido de mayor importancia, de mayor legitimidad, de mayor poder frente a los otros que podían significar problemas o que podían significar lo bárbaro, lo salvaje. Dejo acá la imagen, dejo la reflexión, los vamos a ir dialogando. Y vamos entonces ahora a pensar, ok, hemos estado hablando de muchísimos elementos religiosos. Pues sí, porque a final de cuentas la religión católica era una prácticamente con el gobierno. Era el principal eje explicativo de la realidad del día a día. Y entonces las identidades de grupos locales que se crearon fueron atravesando otros procesos, otras maneras específicas para existir. ¿A qué me refiero? Yo aquí estoy retomando la tesis de Rubial sobre el criollismo y sus tres momentos de construcción en Nueva España, que es el de etapa de imitación, equiparación y diferenciación. Los criollos, que van a aparecer como un grupo social nuevo luego de la conquista, eh, están con un pie en América y con un pie en Europa y su realidad todavía va a ser o va a atravesar un camino propio. Van a compartir cosas con, evidentemente, los peninsulares que llegan a vivir a América y van a compartir elementos, sobre todo devocionales, ¿no? Con los pueblos indígenas que existían por acá. Pero muy, muy, muy específicamente van a, primero, imitar y legitimarse en el pasado hispano conquistador. Después se van a equiparar y esta equiparación va a ser sobre todo a través de decir, nosotros también tenemos estos niveles de prestigio, dinero, protección divina. Ajá, por eso Santa Rosa pegó tanto para este grupo social, porque los equiparaba con los otros miembros o grupos poblacionales del imperio. Del lado izquierdo, nada más para ir poniendo también en contexto, tenemos una imagen de un bautizo de caciques indígenas tlaxcaltecas, que para los que no sean de México o no estén familiarizados, fue el grupo indígena principal que apoyó y acompañó la conquista militar hispana liderada por Cortés contra los mexicas en Tenochtitlán. Por lo tanto, fueron de los primeros indígenas caciques que se bautizaron y adoptaron la nueva religión. Esta pintura es del siglo XVIII. Esta pintura es una invención, pero lo que interesa es demostrar cómo
hay ciertos criollos y hay ciertos grupos sociales que empiezan a legitimarse a partir de es que mi abuelo o es que pertenezco a aquellos primeros, ¿no? Habitantes que se bautizaron. O sea, ahí están. Del otro lado, tenemos un poquito de lo que les venía hablando, que es el tránsito o la mutación de el Santiago Matamoros al Santiago Mataindios, que evidentemente también nos habla, ¿no? De dos tipos de indígenas, aquellos que ya se habían convertido contra los que no se han convertido. ¿Y por qué específicamente estas dos imágenes son importantes? Por el último paso de esta tesis de Rubial. Él, bueno, Rubial cuando enuncia esta investigación y enuncia esta tesis, solo está pensando en Nueva España. A mí me gustó mucho y la utilicé para mi capítulo porque en Perú, el último paso, que es el de la diferenciación, se tuvo que hacer de otra manera. Voy a lo siguiente. Acá dice, ¿no? Los primeros em, acudieron al pasado indígena, en el caso de los criollos novohispanos, mientras que los segundos se legitimaron como herederos de los conquistadores. Es decir, los criollos novohispanos adoptaron símbolos, tradiciones, mitología indígena para legitimarse a sí mismos. O sea, como decir, ok, no soy indígena, pero pertenezco a esta tierra. Y entonces todo lo bueno que ocurre aquí también forma parte de mi identidad. En cambio, en Perú no ocurrió así. Mucho tiene que ver las revoluciones indígenas del siglo XVIII, en específico pues, la de Tupac Amaru, y el salvajismo con el cual se castigó, ¿no? Y se castigó no solamente en lo corporal, en lo violento, sino también en lo simbólico, porque se prohibió incluso la representación pictórica de los curacas y de los símbolos más importantes, ¿no? O sea, el sol empezó a no estar tan presente también en las pinturas. Y entonces, los criollos, como no tenían esta posibilidad de legitimarse en lo indígena como parte del territorio en el que también habitaban, como sí lo hicieron los criollos novohispanos, los criollos peruanos se legitimaron como herederos de los conquistadores. Y entonces, pues esto es bien complejo porque aparece un origen de un racismo persistente a lo largo de los siglos, porque entonces son los que conquistan, son los que mandan, son los que dominan, son los que no dialogan con el otro mundo, con la otredad indígena. Y entonces, si nosotros entendemos este discurso, no nos extraña que aún en las noticias, que aún en las charlas de café, sigue existiendo esta oposición entre la costa y la sierra, o muchas maneras de expresarse para con la comunidad indígena que es pues pues dañina, ¿no? En términos de derechos humanos. Entonces, sin embargo, funcionó. Ayudó a la parte de Jorge Achín Vázquez. Déjame terminar mi idea y te doy la palabra. ¿Sale? Espérame. Entonces, esta parte en específico, a mí me costó muchísimo trabajo escribirla, porque era ver de qué manera son dos mundos criollos que se parecen muchísimo, pero que por las realidades propias de la geografía en la que se desarrollaron, tienen que acudir a símbolos diferentes para lograr una identidad. Em, Ayuda también bastante la parte de cómo el mundo criollo a nivel regional en el momento de las independencias se nutrió de las ideas de la Revolución Francesa como libertad, igualdad, fraternidad, y entonces pues se logró que muchas de esta búsqueda de libertades para los grupos más oprimidos se pudieran incorporar dentro de la construcción de los nuevos estados-nación. Pero si estamos hablando específicamente a finales del siglo XVIII, aquí es uno de los momentos en los cuales nosotros podemos encontrar cómo no pudieron eh, legitimarse como los criollos novohispanos en un pasado común indígena.
Y esto es bien complejo porque pues son criollos, no son indígenas, no tendría que ser su pasado. Sin embargo, simbólicamente siendo hijos de esta tierra, ¿y se acuerdan cuál fue el título y cómo lo empezamos a platicar? El de signos y símbolos de la tierra. Ah, pues los criollos son de la tierra, ¿no? Pertenecen a. Esta idea va a dar mucho, ¿no? Para revisar. Y abro tu micrófono, Jorge. Te escuchamos, mucho gusto. Sí, uy, perdón. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge. En relación a lo que acabas de mencionar, me llama mucho poderosamente la atención por el tema del proceso de evangelización que se vivió tanto en el Virreinato de Nueva España como en el Virreinato, bueno, del Perú, ¿no? Bajo ese enfoque en el que tú mencionas que este proceso de evangelización estaba más, o la gente que recibe este proceso de evangelización estaba más en el sur, en el Perú, estaba más abocado al tema español, ¿no? Estaba más ligado. Entonces, podríamos decir que el ejercicio de la fuerza fue mayor para poder evangelizar a los indígenas en este lado del sur que en el Virreinato de Nueva España, en Sí. donde, digamos, sí. Sí, o sea, pero completamente. O sea, no quiero interrumpirte. Termina tu idea y ya le sigo. Sí, 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 y me pareció sumamente interesante porque yo ya, me gusta México, me gusta la historia de México, y esto lo que me acabas de mencionar es sumamente importante porque un poco que trastoca la percepción que uno tiene, ¿no? Que el proceso de evangelización fue homogéneo, fue estándar, pero con lo que tú acabas de mencionar, el ejercicio y el control de la fuerza fue mucho mayor en esta parte de América del Sur que en la parte de España, que fue más tranquilo, como que, ¿no? Se interiorizó, digamos, de la mejor manera, ¿no? ¿Ya? ¿Acaba ahí? ¿Sí? Y ahí acabó, Ah, sí, adelante. va. ¿Qué te No, parece? sí. No sé. Es que sí, completamente. Pero aparte hay tres motivos adicionales por los cuales ocurre eso. Lo primero es quienes llegaron a conquistar. No es lo mismo Cortés que Pizarro y compañía. Eh, eh, el tema de la personalidad, la educación y de hecho lo vamos a ver cuando lleguemos a Translatio Imperii. Espérame, ahí eso lo retomo ahorita. Espérame, espérame. Eh, Porque, uno. Dos, que allá en el Imperio Inca tenían una figura de tributo indígena llamado Lamita. Acá no. Por lo tanto, la manera en la que se explota a través de la encomienda a los pueblos indígenas es muchísimo más violenta por allá. O sea, tener que prácticamente arrancar de la tierra a muchísimos grupos indígenas para llevarlos a trabajar al Potosí. O sea, no es que acá no hubiera explotación y que no fuera también bastante ruda, pero no era a ese nivel de violencia, porque literalmente los extraías, ¿no? Como humanos de un espacio para mandarlos a otro y sabías que no iban a regresar. O sea, el tema de la mita es de lo más tremendo e incluso eso lo vemos en el momento de las independencias porque tanto San Martín como Bolívar fue de lo primero que intentaron regular. Sabían que no lo podían anular de un jalón porque pues atentaba monetariamente, ¿no? Con la solvencia de la guerra. Pero si era como de, oigan, no, mínimo espérense a que cumplan 15 años los niños, o los hombres, ¿no? Que se puedan reproducir, o sea, era porque despoblaba. Y la tercera es que el proceso, ustedes allá lo nombran extirpación de idolatrías. sí, Eh, es siempre idolatrías del padre ajá, Águila, ¿no? acá, Traer abajo las según, huacas y todo fue a lo, ya, exacto. olvide. Acá sí existió un proceso de evangelización, pero incluso en la literatura, o sea, no es que no exista, pero difícilmente encuentras conceptos como de ese nivel. La extirpación de idolatrías, cuando yo la conocí como concepto, fue cuando fui a Perú. Y yo ya sabía la parte de la evangelización. Entonces, sí, mucho tiene que ver el nivel de violencia que se manejó para la evangelización, pero luego, ya hablando de este nuevo grupo social que son los criollos, ellos no se pudieron legitimar en el pasado indígena porque acababan de levantarse en armas Tupac Amaru. Y entonces había que atacar y
y aterrizar y, o sea, bueno, como aplastar, ¿no? Absolutamente todo lo indígena para que no se les volviera a ocurrir al levantarse. Eh, es muy triste. O sea, esta parte, estudiarla sí es como, bueno, nos hace pensar, ¿no? Y entender o intentar explicar parte de la violencia sistemática que existe actualmente. Ahora, una repregunta, ¿no? Teniendo en cuenta que tenemos un sistema monárquico en España, que el cual es bastante jerarquizado, la forma de, digamos, de subyugar a este imperio incaico fue mucho más fácil, porque tenías también la figura del Inca con esta misma autoridad jerárquica, a diferencia de Montezuma, que de repente, no, ahí corrígeme por favor, con Montezuma, que la estructura jerárquica no era tan, digamos, tan rígida, tan sólida, como si la tenías en lo Inca, ¿no? No sé si... oh, Sí, ahí también tiene mucho que ver con la manera en la que se hizo la guerra, porque incluso Nueva España se pacifica primero, antes que Perú. Eh, Estamos pensando que nosotros para 1534, cuando se está construyendo ya el virreinato, en Perú apenas se está concluyendo la primera fase de la guerra, ¿no? Y el sometimiento de Atahualpa. O bueno, el asesinato, ¿cuál sometimiento? Entonces, eh, con Moctezuma, es que Cortés lo que quería hacer era el traslatio imperio, solo que no le salió. No le salió por el eh, imbécil de Alvarado, porque hace una matanza y entonces la pacífica transición del poder político que había logrado Cortés y que tuvo que dejar un tiempo para ir a atender el tema del arribo de el que lo venía a juzgar de Cuba, pues se fue al carajo. Y otra cosa es que el dominio militar del Imperio Mexica era diferente al dominio militar del Imperio Inca. Entonces, eh, en ciertas regiones fue más fácil pacificar Nueva España y en otras no. En el norte, o sea, de Mesoamérica para arriba, todos los pueblos chichimecas, pues ni siquiera estaban sometidos. O sea, no formaban parte del Imperio Mexica. Así que someterlos durante el virreinato, pues les cuento que se pudo hacer hasta el siglo XVIII. Es más, hasta el siglo XIX en México independiente todavía hay incursiones de pueblos chichimecas que le están dando lata a Porfirio Díaz. O sea, pero bueno, espérenme, porque me faltan tres. Me faltan tres claro, y uno de esos es el sí. traslatio. ¿Va? Los demás también, si tienen preguntas, ay, pues yo soy muy feliz, ¿va? Este de acá, que es uno de los que vimos. Ah, esperen. Fue el grupo criollo. El que sigue sería el grupo, los grupos indígenas. Y aquí yo me acuerdo que cuando yo estaba escribiendo este capítulo, no sé si hoy está el doctor Villegas. Ah, no está. Ah, vientos. Es que han de saber que el doctor Fernando Villegas es mi tutor de Perú. Entonces, ay, qué difícil me puso este tema para que lo pudiera argumentar. O sea, técnicamente me regañaba. Bueno, no me regañaba, pero ya saben, tutores, en fin. Porque hay un tema. Los pueblos indígenas de América no son los mismos, ¿no? No tienen las mismas tradiciones, las mismas costumbres, los mismos sistemas simbólicos. Entonces, ¿cómo se puede entender una realidad indígena interculturizada con esta realidad hispana y cristiana y atreverme a dar generalizaciones? Para poder hacer eso, tengo que hilar muy fino. Y entonces acudí a la categoría de rasgo cultural de Mesoamérica que enunciaron en los 40 por acá, Kirchhoff, y empezar a pensar y a hablar de específicamente qué era lo que tenían en común estos pueblos indígenas cuando llegaron los españoles. Y entonces empezar a desarrollar elementos que sí se generaron en común a todos los pueblos indígenas. Y entonces estamos pensando en que un pueblo indígena hablaba su lengua, pero luego tenía que hablar español como lengua franca, que tenían sus propios sistemas de creencias, sus dioses, ¿no? Ya, o sea, le llamaran como fuese, y que con la incorporación del rito católico incorporaron y crearon una nueva mixtura de el catolicismo. O sea,
Era una manera diferente de ser católico. Pero luego, estos indígenas, para ir incorporándose dentro del mundo de lo simbólico y del estatus, desarrollaron e incorporaron las cofradías. Y hubo cofradías indígenas por todo el continente, por todos los territorios. Otra cosa es que, bueno, específicamente hablando de Nueva España y de Perú, nosotros acá teníamos caciques, ustedes allá tenían curacas, y mientras nosotros acá nos estructurábamos a partir del calpulli, ustedes lo hacían a través del ayú. ¿Y qué creen? Que son parecidísimos los procesos. Por lo tanto, no fue difícil transitar este poder político a la figura del cacique o a la figura del curaca para poder seguir gobernando diversísimos pueblos indígenas en todo el territorio. Luego, algo como muy básico, muy normal, muy cotidiano, pues es la incorporación de los productos alimenticios de Europa y de Asia a nuestra dieta. Y pues ahora acá en México comemos también arroz y en Perú no se diga, ¿no? Tenemos obviamente cada uno nuestros elementos, que nos gustan mucho, ¿no? O sea, pienso en México y comemos tortilla y tenemos maíz, y pienso en Perú y tienen papa, pero a final de cuentas, los mismos elementos o los mismos alimentos están circulando entre los territorios. Y ya en el plano de lo simbólico y de la pintura, pues justamente lo que les decía hace ratito, ¿no? De la incorporación de lo indígena como un sinónimo de idólatra en la iconografía de los santos vencedores. O sea, ya los mismos indígenas van a resignificar la noción de ser indígena de aquellos que no fueron interculturizados o que no adoptaron la religión católica. Porque había niveles, ¿no? Entre quién era civilizado, ¿no? Interculturizado y quién no. 6. Ya vamos. Dice, la recuperación del pasado indígena para legitimar identidades locales, como la criolla novohispana, la tlaxcalteca o la cusqueña, y programas políticos como el Traslatio Imperio. Y aquí esto de verdad me encanta, porque seguramente una gran mayoría no sabe completamente qué es el Traslatio Imperii. Es una noción de tránsito de poder que surge a partir del Imperio Romano, en el cual eh, un rey que domina a otro rey en automático domina todos los territorios y habitantes que el rey dominado tenía. Oh, un segundo. Ya, ya, ya lo cerré. Eso es energía. Vamos, Eso, tenemos todos varios, ¿no? eso. Vamos, profesora. Ok, sigo con lo del Traslatio Imperi. ¿Cómo vamos de tiempo? 5:59. Ahí voy, ya no me tardo demasiado. Este, Paulina, eh, entonces, lo que intentó hacer Cortés fue acordar con Moctezuma que se sometiera al poder de Carlos V y que en Paulina, auto... ¿Sí? creo que te habló Jorge Aching Vázquez. Salió su nombre. Ah, creo que no. Bueno, Pero, Jorge, ¿estás por ahí? no, Al parecer no, ¿no? Sigamos, bueno. sigamos. Sí. Mira, si no, cualquier cosa, me alzan la manita o me escriben y de todas formas, ahorita que acabe la explicación, vamos a volver a platicar de lo que sea necesario, ¿sí? Entonces, nada más como para redondear la parte del Traslatio Imperi. Eh, y yo siento que ya me tardé mucho con esto. Cortés quería una transición pacífica en Nueva España, que el pueblo mexica y el dominio de los mexicas pasara de una manera no tan violenta al rey de España. A partir de el vasallaje, que es la palabra tal cual, que se buscaba de Moctezuma ante Carlos V. En teoría, en la praxis, hubiese sido muy sencillo y de hecho se logró, pero lo consiguieron teniendo a Moctezuma preso y teniendo a muchísima parte de la
nobleza indígena en contra de ese proceso. Cuando abandona brevemente la ciudad, se va a atender temas a Veracruz y deja al frente a Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado comete una matanza atroz en medio de una fiesta indígena y evidentemente el pueblo se levanta. Lo que hacen es intentar aplacar al pueblo utilizando a Moctezuma ya cuando Cortés regresa, pero el pueblo pues ya no tenía ningún respeto por su Tlatoani, porque no había estado a la altura, ¿no? De lo que se esperaba de un líder militar, político y religioso ante el avance tan violento de la matanza de Alvarado. Entonces comienza la guerra. Y ya con la guerra se rompe el Translatino pero no se pierde en un sentido de lo simbólico, porque lo que hace para legitimar de manera política el rey de España es hacer toda su genealogía de reyes indígenas, tanto mexicas como incas, se pone luego él. Y después de él, que es Carlos V, van todos sus descendientes, ¿no? Estamos pensando, bueno, Carlos I de España, que es el mismo Carlos V de Alemania, sigue Felipe II, Felipe III, Felipe IV, Carlos II, y bueno, el resto ya de cambio de dinastía de Austria a Borbones. Y esto es bien importante porque cuando se libera el Perú, existen también estas genealogías, pero ahora hechas a partir de Bolívar y San Martín. La noción del traslatio imperio está presente en la psique de los políticos que gobiernan ambos territorios. Y entonces, ¿cómo vas a legitimar? Pues tienes tres herramientas, bueno, dos en específico. Recuperas el pasado indígena y te creas programas políticos como el Traslatio Imperio. La manera en la que lo aplicas es lo que va a ser diferente, porque otra vez, mientras que en Nueva España si pudimos recuperar el pasado indígena y apropiárselo los criollos para legitimarse, en Perú lo van a hacer más bien como ya más hacia finales del 18 y parte del 19 para legitimar la noción del milenarismo inca, ¿no? Que pues justamente hace como 2 semanas andaba leyendo bastante sobre eso, pues yo creo que de eh, las aproximaciones históricas más importantes las hace Natalia McLuff. La verdad es que, o sea, poco, nada tengo que agregar a todo lo que ella desarrolla, ¿no? Y lo que sí es la parte de, pues eso es lo que tenemos en común. Vámonos con la que sigue. Ya casi acabamos. Y según yo, no estuvo tan pesado. Dice, la herencia cultural identitaria de los pueblos indígenas es primordial en la construcción de identidades en varios niveles en los virreinatos. Por eso se acudió a la figura de lo indio como representación alegórica de Nueva España, Perú y América. ¿Qué significa esto que escribí? ¿Qué es lo que tiene América que no tiene el resto del mundo? Indígenas. ¿Cómo vamos a explicar nuestra realidad? Pues a partir de lo que no existe en otros lugares. Los indígenas, la existencia de los pueblos indígenas en América, aún en aquellos territorios en los que prácticamente se les buscó exterminar, van a ser uno de los principales elementos simbólicos de reafirmación identitaria, de legitimación ideológica, de aseveración de posicionamiento de un lugar en el mundo. Para México, evidentemente, pues es la noción de Moctezuma, pero también todos los indígenas que van como en torno a la Virgen de Guadalupe, porque bueno, han de saber, ¿no? Que Juan Diego también forma parte como de estos símbolos importantes. Y, bueno, perdón, San Juan Diego. Y en el caso de Perú, pues mucho tiene que ver con los curacas. Los curacas y la genealogía de los incas que se fueron desarrollando a lo largo del siglo XVIII y todavía la primera mitad del siglo XIX. Em, Pienso, por ejemplo, en una compañera del doctorado en el que estoy, que ella es de Uruguay. Y entonces, pues uno cuando piensa en Argentina y en Uruguay, lo hacemos mal, pero como que a nivel siglo XXI es como lo que dijo el otro presidente la otra vez, ¿no? De que son la gente que bajaron del barco, porque claro que hubo una migración muy fuerte de Europa hacia esta parte del planeta, pero en realidad hubo una cantidad importante de población indígena
que existió, fue violentada, pero sigue resistiendo y que sigue estando presente. Entonces, si quisiéramos poder pensar en América Latina y en un elemento que nos hace ser América Latina, es la presencia de los pueblos indígenas, porque nos da un corte, un rostro específico, una manera de ser específicas. O sea, la manera en la que hablamos. Puedo asumir, ¿no? Como perteneciente a una realidad indígena, o sea, no porque en mis antepasados no haya, yo sé que sí hay, pero mi manera de vivir actualmente no me hace parte, ¿no? De ello. Sin embargo, pues como lo americano, como lo latinoamericano, pues sí nos da como este sentido de pertenencia bien importante. Y ya llegando al último, ay, este me encanta. Y ya entró Joe, sí, ¿verdad? Joe, ya andas por acá, ¿verdad? Sí, ya te vi. Es que sí. Parte de lo que ahora estuvimos platicando con Joe en su universidad, pues es algo que yo estoy tocando muy por encimita, perdón, y yo sé que Joe está como en estos días trabajando bastante sobre este tema, ¿no? Sobre este sentimiento, a ver, estamos pensando que el tema son estos rasgos culturales expresados en la pintura a finales del siglo XVIII. Lo que existe es un fenómeno a nivel global de un ennoblecimiento del arte de pintar para que se deje de tomar como un trabajo mecánico, manual, y que se reconozca pues por la inventiva y la relación que tiene, ¿no? De el talento y la maestría como un arte que da sentido de orgullo, estatus. Pienso, por ejemplo, que en España, pues el que más lo lleva a la máxima potencia, pues es Velázquez, ¿no? O sea, por Dios santo, se pinta en un autorretrato bien interesante ahí en las Meninas, ¿no? Pero esta misma noción, pues empieza a viajar. Mucho tiene que ver con la fundación de academias, con la circulación de pintores, pero pues es que también es lógico, los artistas que están creando, inventando en los virreinatos, están desarrollando un sentido de identidad muy fuerte. Entonces, yo creo que esto permite tener como... ¿Cómo lo explico? Es que ocurre al mismo tiempo. Mientras en Nueva España están los pintores atreviéndose a firmar, e incluso para los que anden acá en México o estén interesados, se hizo una exposición hace poco, bueno, no hace poco, hace unos años, que se llamó Pincit Mexici, que justamente hablaba sobre esta posibilidad de mostrar un orgullo adicional porque perteneces a un gremio, porque eres muy bueno y porque estás firmando con tu nombre, pero además estás diciendo de dónde eres. O sea, este rasgo cultural se desarrolla al mismo tiempo en Nueva España y en Perú, pero es producto de un proceso global y permite que se busque al arte a partir de su relación como con la influencia divina. Yo les tengo acá una imagen de... esta es una serie de la vida de San Francisco. Y del otro lado está el autorretrato de Rodríguez Juárez. Y son pues dos extremos del continente y ya uno puede apreciar al artista en el propio lienzo, ¿no? Esto es bien importante porque pues nosotros hicimos ahorita todo un tránsito de la religión católica, las figuras protectoras, los elementos cotidianos en que se van incorporando como la comida, la presencia de lo indígena como factor fundamental, pero pues aterrizándolo en algo que nos interesa mucho a los que andamos por acá en Huiñay, pues es la pintura. Y es como decir, a partir de este momento
el hecho de que exista esto en ambos territorios permite desarrollar también una noción similar de lo que está ocurriendo en el arte en ambos territorios. Y puesto que ocurre aquí y ocurre allá, se convierte ipso facto en un rasgo cultural común y hay que nombrarlo, sobre todo pues en estos temas. Ya voy a dejar de compartir la parte de cómo se vuelve a retomar o a desarrollar el arte durante las independencias y el siglo XIX, pues es diferente. O sea, pensemos que en México ya había una academia, que en Perú se funda bastante tiempo después, pero estas comunicaciones también en el plano de lo artístico van a influir también en la construcción de América Latina. Y no sé si ahorita tenemos algún colega que venga de, por ejemplo, de Colombia o de Argentina, pero en México tenemos un pintor liberal que nace justamente en el momento de la independencia, en 1821, que se forma en la Academia de San Carlos y que se va a fundar academias a Sudamérica. Y entonces es bien importante porque son las ideas lo que está migrando, pero también cómo se expresan. Y cuando pues, nosotros comenzamos ya dentro de la literatura a hablar de arte latinoamericano, ¿en dónde están los orígenes de ese arte latinoamericano más allá de pues, la creación de grandes vírgenes y santos? Pues aquí, donde el artista también está haciendo una lucha independiente para que se le reconozca o se le noblezca su labor. Y en realidad con eso terminamos, porque serán 8 rasgos culturales de los que les quería compartir, que es mi capítulo 1. Más bien, ahora yo quiero abrir el micro porque pues me interesa, ¿no? Ver cuáles son sus reflexiones, en qué están de acuerdo y en qué no. E incluso a mí me sirve como pues una crítica para poder pulir el capítulo y que cuando salga a prensa, ¿no? Ya salga lo más dialogado posible, porque pues siempre lo he dicho, no se puede hacer academia sola. O sea, uno necesita estar dialogando y compartiendo con los colegas y no debe de ser envidioso ni celoso de sus temas, porque es la única manera en la que vamos a construir conocimiento en América Latina. Tenemos en contra el financiamiento y tenemos en contra muchísimas situaciones que nuestra realidad nos da, como para que además nosotros como investigadores lo hagamos también. Entonces, muchas gracias. No sé quiénes alcanzaron a entrar, quiénes no. Bueno, así pasa a veces. Y pues gracias, los escucho.